Buenas tardes, queridos hermanos, los que nos veis en directo ahora, de toda España y de otros lugares también. Es un placer, como todos los viernes, estar con vosotros y compartir este pequeño rato de oración y de alguna cosa, algún tema que hablamos, ¿no?, relacionado con el seguimiento del Señor. La semana pasada, si los que estuvisteis o los que habéis visto la asamblea de la semana pasada, recordáis que estuvimos haciendo una especie de resumen de una serie de predicaciones que queremos hacer en los meses que vienen sobre el tema de la visión y de la vocación de fe y vida. Como digo, fue un resumen, así muy por encima y muy breve, tocando unos aspectos más que otros. Y yo quería comenzar hoy con el primero de esos temas más en concreto, más específicamente. Y pensando, creo que la mejor manera es comenzar desde el principio, es decir, por lo más básico de lo más básico. Y yo me preguntaba para mí, bueno, ¿y lo más básico qué es? Bueno, pues yo creo que lo más básico es preguntarse qué significa ser cristiano hoy en día. A lo largo de ya mis muchos años, no sé cuántas veces he hablado de este tema, ¿no? Muchísimas veces. Y a medida que me voy haciendo más viejo, me doy cuenta de que las cosas van cambiando. Es decir, a medida que tu vida pues, se va haciendo más larga y vas teniendo más experiencia, tanto personal como ajena, pues tú mismo te das cuenta de que tus propias ideas van cambiando un poco, ¿no? No en cuanto a lo fundamental, pero sí con matices que a veces son importantes. Bueno, yo quería hablar de eso hoy y voy a dar pues, mi punto de vista. Yo creo que es un punto de vista, por otro lado, ampliamente compartido en la comunidad, pero sí que algunas de las cosas que voy a decir pues, son fruto de mi propia experiencia y, por consiguiente, pues, pueden ser equivocadas. O sea, yo hablo de lo que yo he vivido y, obviamente, pues, me puedo equivocar. Si a mí me preguntaran exactamente cómo se definiría qué es ser cristiano, yo diría que es la pregunta clave y el problema fundamental que tenemos en la Iglesia hoy. Yo lo venía pensando esta tarde, le estaba dando vueltas y pensaba para mí. El problema más grande que tenemos en la Iglesia, y mira que tenemos problemas, pero el más grande de todos es que, por la razón que sea, y no digo a nivel teológico, que a nivel teológico yo creo que no hay muchas dudas, pero a nivel de la calle y a nivel de la pastoral no está nada claro qué significa ser cristiano. ¿Vale? La mejor prueba de comprobarlo es preguntárselo a la gente. Si cogemos un micrófono y no digo ya gente que no tiene contacto con la Iglesia, porque eso es, pues, no tendrían ni idea, no sabrían qué responder. Pero si a la salida de una misa, por ejemplo, o en un encuentro de jóvenes cristianos de una diócesis, o en una jornada de la juventud, preguntáramos y le dijéramos a la gente que nos explicara con sus propias palabras, no con cosas aprendidas, sino con sus propias palabras, lo que significa ser cristiano, yo creo que no habría un acuerdo muy grande. Yo creo que la gente diría cosas bastante diferentes. Y así como yo pienso que el problema fundamental de la educación, no solo en España, sino en el mundo actual, es que no somos capaces de ponernos de acuerdo en el tipo de hombre o de mujer que queremos educar, cómo queremos que sea. De esa misma manera, no conseguimos ponernos de acuerdo en qué es un cristiano y qué no es un cristiano. Esto no siempre fue así. Yo ya sabéis que soy muy aficionado a la historia y cuando uno lee algunos escritos de la Iglesia primitiva, no ya los Evangelios y el Nuevo Testamento, sino otros escritos, uno lee la Didaché, por ejemplo, y ahí está muy claro lo que significa ser cristiano. Es un escrito que empieza diciendo hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y la diferencia entre ambos es muy grande. Es decir, con unas palabras muy sencillas, pero muy contundentes, parece que en el siglo I y en el siglo II se explicaba a la gente lo que significaba ser cristiano y lo que no. Para que quedara más claro, había una institución que era el catecumenao,
en la cual durante bastante tiempo te explicaban, no solo de forma teórica, sino sobre todo de forma práctica, qué era lo que significaba ser cristiano. Y después de pasar ese proceso, te bautizabas o no, y ya entrabas a formar parte de la Iglesia. Como hemos dicho muchísimas veces, hubo un momento en el que eso se perdió. El momento en el que eso se perdió no fue de hoy para mañana, fue un proceso que duró mucho tiempo, que duró siglos, que empezó en el siglo IV, quizás un poquitín antes ya en algunos lugares, pero en el siglo IV ya fue determinante, y que sucedió cuando, como hemos repetido muchas veces, digo, la Iglesia se convirtió en, digamos, la depositaria de la religión oficial del Estado. Y entonces, para hacer carrera en el Imperio Romano era conveniente ser cristiano, y el bautismo pues, dejó de ser un proceso selectivo para convertirse en un proceso muy exigente, muy poco exigente, y un proceso pues, que prácticamente todo el mundo recibía, y que recibía sobre todo de pequeño. Al bautizar a la gente de pequeña, quitas esa barrera que implica tener que tomar una decisión y tener que tener un estilo de vida para poder ser admitido oficialmente como cristiano, porque obviamente un niño pequeño no puede tomar esa decisión. Yo no digo que el bautismo de niños esté mal, ni bien. La Iglesia lo aconseja y bueno, pues nosotros también. Siempre bautizamos a nuestros niños de pequeñitos. Pero tenemos que ser conscientes de este problema, del problema que una vez que bautizas a la persona está dentro de la Iglesia, y está dentro de la Iglesia sin que necesariamente esté convertida. La sociedad de cristiandad, y de ahí viene el lío que tenemos ahora, consideraba que tú eras cristiano por el hecho de nacer en un determinado lugar y haber sido bautizado. Por supuesto, después venía una preparación que era la preparación catequética. Se te daba catequesis para la comunión y se te daba catequesis para la confirmación. Y se suponía que, puesto que tú vivías en una sociedad que ya era cristiana, con ese conocimiento que se te daba en la niñez, yo, por ejemplo, desde los... yo empecé un poquitín tarde, pero desde los 6 años se me empezó a dar formación catequética. Pero la formación catequética que a mí se me daba era una formación en forma de preguntas y respuestas. Los más mayores os acordaréis de esto, los más jóvenes seguramente no. El catecismo, había varios, estaba el primer catecismo que era de color azul, estaba el segundo catecismo que era de color rojo. Eran unos libritos pequeños, yo tengo alguno todavía por casa, los hay muy famosos, como el Astete de finales del siglo XVI, que estuvieron funcionando 300 o 400 años. Y los que nosotros aprendíamos eran en forma de preguntas y respuestas, ¿no? Por ejemplo, empezaba uno diciendo, decid niños, ¿soy cristiano? Y tú tienes que responder, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano significa ser discípulo de Cristo. Y así un montón de preguntas. Había hasta concursos de catecismo, yo gané una vez uno. Era como un sistema de oposiciones. Se iban haciendo eliminatorias entre niños, un niño te preguntaba a ti, tú le preguntabas a él. Si él te preguntaba a ti una respuesta y tú la sabías, si tú le preguntabas a él una que no se sabía, le eliminabas. Y así se iban haciendo, pues eso, ¿no? Octavos, cuartos, semis y la final. Yo gané un año y estaba orgullosísimo. Al niño que ganaba le ponían una banda azul, así, y el día de la procesión, esto era en Barreda, de Santa María de Barreda, ibas tú delante del estandarte de la Virgen con la banda azul, ¿no? O sea, más orgulloso que un ratón encima de un queso, ¿no? Es decir, muy feliz. Pero era todo muy teórico. Antes incluso se examinaba a la gente de catecismo. Hace 100 y pico años, incluso todavía más para acá, se examinaba a la gente mayor de catecismo. Porque se consideraba que vivíamos en una sociedad cristiana y lo único que había que hacer era saber cosas. Si tú sabías las verdades de la fe, ya eras cristiano, puesto que toda la sociedad era cristiana. Y la conversión era para personas que no eran de civilización cristiana. Por eso, el día del Domund, que era era y sigue siendo la Jornada Mundial de las Misiones, salíamos a la calle a pedir dinero para las misiones y muchas de las huchas tenían la cabeza de un chinito o de un negrito. Porque claro, los que no eran cristianos eran los negritos y los chinitos. Se suponía que la gente blanca
europea y americana, éramos todos cristianos, ¿vale? Por supuesto, eso no era así. Claro que no era así. Había gente que estaba convertida. Yo creo que mi abuela, Nieves, que en paz descanse, era una persona probablemente convertida. Y había mucha gente pues, que no lo era, ¿vale? Pero este concepto de cristiandad tuvo la virtud de borrar el aspecto fundamental de la fe cristiana, que es la conversión. Lo que los evangelios definen con dos verbos, el verbo epístrefen y el verbo metanoin, que significan cambiar radicalmente de orientación. Significan literalmente eso, de estar mirando para un lado, estar mirando para otro. Y de esa situación de cristiandad viene el follón que tenemos hoy. Hoy es extraordinariamente difícil saber qué cristiano está convertido y qué cristiano es un cristiano cultural. ¿Por qué? Porque ya no se pone énfasis ni en el catecumenado de vida, ni en el hecho de la conversión. En la Iglesia no hay un paso, un ritual, un momento determinado, debería ser el bautismo, pero claro, el bautismo se hace en la infancia. Durante un tiempo se pensó que debía ser la confirmación, pero ahora yo veo que la confirmación cada vez... Hoy precisamente, hablando en el instituto, una niña me decía que se había confirmado a los 12 años. Es decir, hoy muchas parroquias tienden a retrasar la edad de la confirmación porque piensan que uniendo la catequesis de comunión con la catequesis de confirmación se conserva a los chavales más tiempo en el ámbito de la Iglesia. Y bueno, se dice que es como más sacramental y tal. Yo no sé si es más sacramental, desde luego me parece un gran error pastoral. ¿Por qué? Porque a los 12 años no tienes la perspectiva suficiente como para saber, o el 99% de la gente no la tiene, como para saber si estás dispuesto a dar un paso de la categoría que implica una conversión. Si alguien piensa que a los 12 años no está preparado eso, yo pienso que no. ¿De acuerdo? Entonces no hay un momento para la conversión. No hay un momento en el cual tú tienes que decir, mira, yo realmente quiero ser cristiano. Me comprometo a ser cristiano con todo lo que significa. Y sé además lo que es. En muchas catequesis de confirmación, al menos es lo que yo percibo, no se les plantea a los jóvenes y a las jóvenes que hacen esta catequesis esta disyuntiva clara de convertirse o de no convertirse. Es algo que habitualmente no se hace. Y yo creo que es un inmenso error, porque es volver a cometer en la confirmación el error, que en este caso no es un error, es algo evidente, que se comete en el bautismo. Y es que tú estás dando un sí a algo que no sabes qué es. Que sabes en teoría qué es, pero que en la práctica no sabes qué es. Yo puedo aseguraros que estoy harto de encontrarme con chicos y chicas confirmados que no tienen ni idea de lo que significa ser cristiano, o tienen una idea muy vaga. Las catequesis, la mayoría de las catequesis que han recibido, no digo todas, pero yo me doy cuenta de que la mayoría de las catequesis que la gente ha recibido no les han planteado la alternativa de convertirse ni les han explicado en qué consiste. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que estamos en una situación muy complicada. Tú puedes encontrarte personas de iglesia de toda la vida, en consejos parroquiales, en consejos diocesanos, en cargos de una cierta importancia a nivel de las diócesis, en seminarios, quizás también, de gente que nunca se ha planteado si está convertida. Yo tuve la suerte de estudiar dos años, mientras estudiaba en Salamanca, tuve la suerte de vivir en el colegio oficial de la Universidad Pontificia, que era el hispano, el colegio hispanoamericano, ¿no? Digo suerte porque para mí fue una experiencia muy chula. Los profesores, muchos profesores de la Ponti, que eran curas, vivían allí y entonces nosotros vivíamos con ellos, es decir, comías con ellos, tomabas el café con ellos y claro, eso era si te gustaba aprender, era una gozada porque tenías a verdaderas eminencias, algunos de los mejores teólogos de España daban clase allí y tú vivías con ellos. Para mí fue muy importante y algunas personas, pienso en García Trevijano, que fue decano de la Facultad de Teología y fue el que me introdujo en la bebida del mate.
del mate argentino. Este había sido profesor en el seminario de Córdoba, en Argentina, y trajo la costumbre del mate y me la pasó a mí. O pienso, por ejemplo, en José Ignacio Tellechea, ¿no? Que fue profesor era catedrático de Historia de la Iglesia y fue el que me animó a mí en mis estudios de Historia de la Iglesia. Siempre recordaré que fue la persona que me enseñó a mí a hacer notas a pie de página, al escribir un libro. Bueno, son recuerdos muy entrañables que tengo de aquella gente. Y también vivían con nosotros muchos seminaristas. De hecho, yo un año estuve con el grupo de los seminaristas porque era un tío raro, ¿no? Que no sabían dónde meterme, y me metieron con los seminaristas. Y yo iba a los retiros de los seminaristas y todo, ¿no? Aunque no lo era oficialmente. Había muchos chicos que sus diócesis mandaban a estudiar a Salamanca, a estudiar teología, y vivían allí en el colegio, entonces éramos compañeros todos. Yo puedo deciros que muchos de estos chicos, yo creo que no se habían planteado nunca si estaban convertidos o no. Es decir, este concepto, y a veces cuando hablaba con ellos, ¿no? ¿Tú estás convertido? Yo creo que les era como muy... no recuerdo ahora conversaciones concretas, pero como que era algo muy ajeno para ellos. Es decir, ¿cómo estoy convertido? No, yo soy cristiano, claro, si soy seminarista, ¿cómo voy a ser cristiano? Pero no eran conscientes de en un momento de su vida haber dado ese paso de seguimiento de Jesús. A lo mejor sí en cuanto a la vocación, bueno, sí, yo recuerdo cuando decidí meterme en el seminario. Otros ni siquiera, porque habían empezado en el seminario menor a los 10 años y, bueno, pues habían ido poco a poco. Yo creo que este tema de la conversión es crucial. Es decir, yo creo que es crucial desde el punto de vista de saber qué es la Iglesia y desde el punto de vista de saber quién eres tú. Yo creo que uno de los grandes méritos que los movimientos y algunos movimientos, como el movimiento carismático, ¿no? han tenido en la Iglesia Católica ha sido el de traer de nuevo a colación este tema de la conversión, es decir, de estar convertido. Yo creo que ese ha sido el gran mérito. Pero también creo que la inmensa mayoría de la gente de Iglesia sigue ajena a esta realidad, sigue sin plantearse. Si yo en mi pequeña parroquia o en mi pequeña iglesia, a la que asisto todos los sábados, preguntase a la gente que acudimos allí si se consideran convertidos, bueno, en este caso tendría que ser convertidas, o no, estoy seguro que la mayor parte de las feligresas me mirarían con una cara como diciendo, ¿cómo convertidas? ¿Qué quieres decir? Bueno, y a esto me refiero, ¿de acuerdo? Hasta que esto no cambie, no vamos a poder tener una verdadera evangelización. Hasta que la gente no tenga muy claro lo que significa ser cristiano y lo que no significa ser cristiano, no vamos a poder construir nada, porque esto es el fundamento de todo. Si en nuestra propia vida no tenemos claro qué significa estar convertido, no podemos construir nada. Todo lo que construyamos sobre eso va a ser teórico, no va a estar afianzado en una experiencia vital, en lo que Javier Garrido, por ejemplo, llama una experiencia fundante. Las experiencias fundantes son aquellas experiencias que marcan etapas de tu vida y te permiten construir las siguientes hasta llegar a ser una persona plena, hasta llegar a alcanzar la medida de tu estatura en Cristo, que diría Pablo. ¿Vale? Bueno, pues la base de todas esas experiencias fundantes en el ámbito de la fe es la conversión. ¿Y qué es la conversión? La conversión es decidir querer hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Sea la que sea, esa voluntad de Dios. Cuando digo voluntad de Dios, me refiero a la voluntad de Dios que tú percibes que es la voluntad de Dios, ¿vale? No a la que otros te dicen que es la voluntad de Dios. Es decir, un principio fundamental es que las cosas que Dios quiere de ti, te las muestra a ti y a nadie más. Eso de que yo he oído, eso de el Señor quiere que seas sacerdote, ¿vale? O yo creo que el Señor quiere que te cases con X,
con I. Con todo el respeto, me parece una barbaridad, me parece un abuso. Cuando una persona nos dice algo así, tienes que decirle, agradezco mucho tu opinión, pero si Dios tiene mucho interés en que yo haga esta cosa, que me la diga a mí, no a ti. ¿Vale? Y si a mí no me la dice claro, entenderé que no tiene mucho interés en decírmelo y que por tanto no viene de él, porque cuando Dios quiere una cosa de ti, claramente te la muestra. ¿Por qué? Porque Él no juega al gato y al ratón. Este es un axioma. Cuando Dios quiere algo de ti, que es importante y decisivo en tu vida, te lo muestra claramente a ti. Y los hermanos tienen que confirmártelo. ¿Vale? De esto hablaremos el próximo día, que es la relación con Dios y cómo escuchar la voz de Dios. También hablaremos de cómo eso es, a mí el Señor me ha dicho qué tal y por tanto, no, cuidado. Cuidado porque mucha gente piensa que el Señor le ha dicho que tiene que coger una ametralladora y entrar en una no sé dónde y entrar pegando tiros. Y el Señor se lo ha dicho. Yo sé de uno que dice que el Señor le ha dicho que tiene que ir al Corte Inglés de Santander y ponerse en la entrada a registrar los bolsos de las mujeres. Esto es verdad. Y como el Señor le ha dicho, como Dios le ha dicho que tiene que ponerse ahí a vigilar, vigila. Bueno, claro, estás chalao. Pero aún sin estar chalado a veces podemos caer en abusos de este tipo. Bueno, hablaremos de esto si Dios quiere la semana que viene. Pero hoy quería dejar claro esto. Cuando Dios quiere algo de ti, te lo muestra a ti. Y estar convertido es poner la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. San Ignacio de Loyola lo explica súper bien, con una claridad jesuítica. Él dice, en el libro de los ejercicios, él dice, tomar la determinación de por nada del mundo, por todo el oro del mundo, por todas las amenazas del mundo, no hacer nada que me obligue a pecado mortal. Es decir, si yo sé que una cosa está completamente en contra de la voluntad de Dios, por muchos beneficios o por mucho que me cueste, voy a confiar que Dios me va a dar las fuerzas para hacerlo, porque nadie es tentado por encima de sus fuerzas, dice San Pablo. Voy a confiar en que Dios me va a dar las fuerzas y yo voy a hacer lo que creo que Dios quiere que haga. Sea lo que sea, cueste lo que cueste, me den lo que me den. Eso es estar convertido. Es así de simple. ¿Que puedes meter la pata? Por supuesto. ¿Que te puedes equivocar? Por supuesto. ¿Que puedes ser infiel 1, 2 y 3 veces? Por supuesto. Pero es un camino que tú eliges. ¿Pedro estaba convertido? Sí, él lo había dejado todo por Jesús. Pero cuando llegó el momento de la verdad, en el cual no solamente era cuestión de dejar trabajo y familia, sino que a lo mejor era cuestión de dejar la vida también, ahí se rajó. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que pidió perdón y lloró amargamente. Y Jesús le perdonó. Y llegó un momento en el cual Pedro se volvió a encontrar, años después, en la tesitura de perder su vida o renegar del Señor, y ahí sí, prefirió perder su vida y murió como un mártir. Las cosas son así. La conversión no es un proceso perfecto, es un proceso que tiene caídas, pero es un proceso. Y cuando cometes una caída, sabes que la has cometido. Te levantas, te sacudes el polvo y para adelante. Y si te pasa 30 veces al día, te levantas 30 veces al día. Pero es tener claro este esquema. Yo quiero que Dios sea lo primero en mi vida. Y si hay alguna cosa que yo sé positivamente o que yo creo que Dios no la quiere, yo no la hago. Gane lo que gane o pierda lo que pierda. Si por quebrantar un mínimo mandamiento de la ley de Dios a mí me ofrecen 100 millones, yo digo que no. Decía Pedro Casaldáliga, que en paz descanse. El que no es ético en una cosa no es ético en nada. Es una frase muy contundente. Es decir, no, es todo o nada. Que caes y pecas una vez, vale, pero sabes que has pecado. Estar convertido es decir, mira, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. En lo que yo vea. Si me equivoco, perdóname. Si meto la pata, pues perdóname. Si en un momento determinado soy débil y no doy la talla, perdóname. Pero yo voy a seguir detrás de eso. Y lo voy a volver a intentar. Yo voy a intentar hacer lo que yo creo que tú me pides. ¿Que tú me pides que me vaya al seminario? Me voy.
Que tú me pides que ahora mismo deje mi familia y me vaya a hacer no sé qué y hay discernimiento, yo estoy dispuesto a ir. Que tú me pides que deje esta cosa que quiero tanto, 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 lo hago. Que tú me pides que deje esta relación que tanto me atrae y que tanto, la dejo. Y si me cuesta mucho, voy a confiar en que tú me vas a dar las fuerzas para hacerlo. Porque si no tengo las fuerzas para hacerlo y de verdad no las tengo, Dios no me lo pide, ¿eh? Está en la palabra de Dios. Nadie es tentado por encima de sus fuerzas. Y esta es la cuestión. Pero si no nos lo planteamos en estos términos, entonces cuidado, ¿eh? Y os aseguro que hay muchos cristianos sinceros que no se lo plantean en estos términos. Dicen, bueno, sí, yo sigo a Dios, claro, soy cristiano, pero luego mi vida es mi vida. No, no, no. Si la conversión no afecta a tu vida y no cambia tu vida, para bien, porque en el fondo Dios no necesita nada de ti. Cuando Dios te pide algo, no es porque lo necesite Él, sino porque te sobra a ti. Cuando Dios te pide una cosa, no es porque Él la necesite, es porque a ti no te conviene. Cuando Dios te pide una relación, no es porque Él quiere probar tu amor, es porque esa relación no va a ser buena para ti. Cuando Dios te pide que dejes algo, que dejes un objeto, o bien es porque ese objeto o ese algo no te viene bien a ti, o porque le viene mejor a otro, o porque ese otro lo necesita más que tú. Es decir, Dios no necesita nada de nosotros. Dios no quiere nada de nosotros, nos quiere a nosotros. Pero porque nos quiere, sabe que no nos puede engañar y que para seguirle a Él sinceramente y de todo corazón, Él tiene que ser el número uno. Y como decía uno que yo conocí, hay que tener en cuenta que el enemigo del número uno, el mayor enemigo del número uno, ¿quién es? El número dos. El mayor enemigo del número uno siempre es el número dos. Vamos a mirar todos quién es nuestro número dos, porque el peligro está ahí. Yo sé leí una vez de una señora, qué curioso, ¿no? Que había nacido con una malformidad, no sé si era por la talidomida, ya sabéis que la talidomida era un medicamento que se daba a las mujeres en los años 50 y provocaba a veces malformaciones a las embarazadas, provocaba malformaciones en los niños cuando nacían. Bueno, esta mujer había nacido con un muñón en el brazo y ella siempre llevaba como una especie de funda, así forrada, que le tapaba el muñón, pues porque le daba vergüenza. ¿Hay algún problema en esto? Ningún problema. Pues ya está, es como si eres calvo te pones una peluca, pues ¿qué problema hay? Ninguno. El problema es que ella, en su manera de entender las cosas, ella pensaba que el hecho de llevar la funda significaba que se avergonzaba del cuerpo que Dios le había dado y, por tanto, era una especie de pecado y que Dios le pedía que se desembarazara de la funda. Y ella decía, mi conversión para mí fue el hecho de quitarme la funda y mostrarme ante los demás con el muñón. Leí otra vez el caso de un estudiante jesuita que desde que había empezado a estudiar el hombre, era antes de los ordenadores, él le gustaba mucho predicar y cada vez que oía un sermón muy bueno, lo apuntaba y luego pasaba los sermones a unas fichas. Antes de utilizar ordenadores, utilizábamos fichas. Utilizabas fichas con el nombre arriba, las ordenabas por orden alfabético y así podías acceder a ellas rápidamente. Entonces había ordenado los sermones por temas, los había pasado una letra muy bonita y por fichas de colores. Y al final se había hecho un fichero alucinante de sermones. Y él decía, cuando sea predicador, ya tengo el fichero, tengo que predicar tal, voy a la ficha tal, me la estudio y ya la tengo preparada, ¿no? Y curiosamente ese fichero se convirtió en lo que le separaba de Dios. Y antes de cada retiro, de los que hacen los jesuitas, le entregaba el fichero a un compañero y le decía, mira, guárdale, y cuando vuelva del retiro, que vendré así como muy encendido, cuando te le pida para deshacerme de él, no me le des, hasta que pase una semana. Cuando pase una semana y se me haya pasado el fervor del retiro, me le das. Qué cosa, ¿verdad? Si es que los seres humanos nos apegamos a unas cosas. Y, joder, un fichero, pues manda el fichero a tomar vientos, por Dios, ¿no?
Y claro, él a veces en un retiro, pues eso, no venía nada, hay que darlo todo por Dios hasta la vida, y decía, pues claro, pues lo primero el fichero, ¿no? Y por eso antes de los retiros se le entregaba a otro para que no se le diese, ¿no? No vaya a ser que le diera por quemarle o algo y luego se arrepintiese. Bueno, cada uno tiene su fichero, cada uno tiene su historia, cada uno sabe cuál es. Contra esa tenemos que luchar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, podemos cometer muchos errores y muchas meteduras de pata, pero algo en nuestra vida hace un clic. Y tú ese clic en la gente lo notas. Cuando alguien ha dado su sí a Dios y sabes que Dios es lo primero, o que por lo menos esa persona está dispuesta a que sea lo primero y a cargarse todo lo demás que haga falta, eso se nota. Puede ser una persona más madura, menos madura, más lista o menos lista, pero eso se nota. A mí me gusta mucho ese pasaje está en Éxodo 3 y 4, ¿no? Cuando Dios llama a Moisés y le manda que vaya al faraón, ¿no? Y claro, le está pidiendo mucho a Moisés, le está pidiendo que deje su vida, que se enfrente a su pasado, que asuma el delito que cometió de matar a un hombre, que vuelva a enfrentarse a su vida y que cumpla la misión de su vida, que es la de ser el libertador del pueblo de Israel. Y Moisés le va dando excusas y excusas. Está 2 capítulos enteros casi, dándole excusas. Y al final le dice, es que yo no valgo, es que yo soy un trabao, no sé hablar, y no es de ahora, es de siempre, ¿no? Y es cuando Dios le dice, ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al sordo y al mudo, al ciego y al que ve? No soy yo, pues ahora ve, ¿no? Y entonces ahí Moisés se quiebra y va, ¿no? Es bonito ese momento. Es decir, ahí Moisés empieza a ser Moisés. Pues rompe su última trabazón y se decide a ser Moisés. Se decide a ocupar su lugar en la historia, a ser quien tiene que ser, quien ha sido destinado a ser. Solamente cuando da su sí final. Solamente puede llegar a ser quien está destinado a ser, cuando da su último sí. Y bueno, da su último sí y entra en la historia. ¿Vale? Pues algo tan sencillo es esto. Por último, y ya termino, quería decir que la conversión es procesual y por tanto debe ser revalidada continuamente. Es como el inglés, ¿vale? Hay títulos de inglés como los de Cambridge que una vez que los sacas son para siempre. Tú sacas el First o el Advanced o el Proficiency y son para siempre. Otros como el TOEFL, que es el que hacen en Estados Unidos, duran 2 años y al cabo de 2 años ya no valen. ¿Por qué? Porque consideran que los idiomas son una cosa que se aprende y que se olvida, lo cual es verdad. Un idioma, si no lo practicas, es como las matemáticas. O sea, un idioma para seguir manteniendo un cierto nivel tienes que tener un cierto nivel de práctica. Es verdad que si tienes una base se recupera rápido, pero tienes que tenerla. Con la conversión es lo mismo, es decir, es un momento puntual que tú das, pero luego es procesual, es decir, va dándose a lo largo de tu vida y tienes que ir adaptando esa decisión a las diferentes circunstancias que se te van presentando en tu vida. Porque si no es así, llega un momento en que pierde su valor y tienes que volver a dar el paso otra vez. Por eso digo que es un poco como el TOEFL. Lo sacas, pero tienes que seguir adaptándolo. Esto es muy importante, porque si no, nos perdemos. Yo, explicando esto, escuché una vez una anécdota, ¿no? Un símil que me parece muy adecuado. Decía, la conversión es un seguimiento, y el seguimiento se hace a alguien que está en movimiento. Y si alguien que está en movimiento, tú le estás siguiendo y te paras, dejas de seguirle. Para estar con alguien que está en movimiento, tú tienes que estar en permanente movimiento. Así que no te puedes parar. Para estar convertido a Jesús, tienes que seguir a Jesús y Jesús no se para. Jesús avanza al nivel que avanzan las circunstancias de tu vida, hasta el final de tu vida. Y si tú quieres estar a la altura de la conversión que en un momento decidiste hacer, tienes que seguir a Jesús durante todo ese tiempo, durante toda la vida. Y tienes que estar confrontándote continuamente con los evangelios para ver si tu sí sigue siendo sí. Y si tus opciones siguen siendo reales. Y esta es la cuestión, tan fácil o tan difícil, como la queramos ver, pero es muy importante. Es decir, yo creo que es fundamental en nuestra teología, es fundamental en nuestra visión, y cuando hablemos de ella, y cuando hablemos de evangelización, tenemos siempre que empezar por esto, ¿vale?